Buenos días a todos. Hoy vamos a ver números 13 y 14 y debido al tiempo vamos a hacer un resumen de los dos capítulos y luego directamente nos centraremos en las enseñanzas prácticas que nos puedan servir para nuestra vida, en nuestra relación con Dios. Vemos en números 13 que Moisés manda a 2 espías, cada uno era príncipe de su tribu y van a reconocer la tierra de Canaán, que es la tierra prometida que Dios le ha dado a los hijos de Israel. Y le da una serie de instrucciones para que vean cómo es la tierra y los habitantes que hay, si son fuertes o débiles, si son muchos o pocos, si la tierra es buena o mala, si habitan en campamentos o plazas fortificadas. Y una vez que llegan, tomar un racimo de uva entre 2 personas en un palo. Aquí tenemos la prueba de que la tierra es buena. Y vuelven a los 40 días de reconocer la tierra, ¿no? Y aquí quiero pararme un poco para que veamos este detalle de los 40 días, porque es un patrón de días que se repite a través de la palabra. Por ejemplo, podemos verlo en el ejemplo del Señor Jesucristo, en el ayuno. Otro ejemplo que podemos ver en el ejemplo de Moisés, cuando ayunó también. Otro ejemplo que podemos ver en el diluvio. Y así podemos seguir viendo más ejemplos. Y volviendo al resumen, una vez que llega, están delante de Moisés y Aarón y de todo el pueblo, ¿no? Y le confirma que es una tierra que fluye leche y miel, como el Señor le había prometido. Mas el pueblo que está allí es fuerte y la ciudad es muy grande y fortificada. Y Caleb cayó al pueblo y dijo: subamos luego, porque más vamos a poder nosotros que ellos. Pero los demás que subieron con él dijeron que no podemos contra ese pueblo, porque son más fuertes que nosotros. Y empezaron a hablar mal, diciendo que esa tierra traga a sus moradores, y todos los hombres que vimos allí son de gran estatura. Parecíamos nosotros como langosta comparados con ellos. Y vamos a pasar ahora a las enseñanzas. Aquí podemos ver que los 12 están en la misma misión, lugar, circunstancias, pero aún así vemos 2 actitudes muy distintas. 10 desconfiando de lo que Dios ha prometido, porque se han dejado influenciar más por las circunstancias que han visto, pero vemos también a los otros 2 confiando en lo que Dios ha dicho. Y podemos preguntarnos, ¿cómo los 12, viendo lo mismo, 10 se vienen abajo y 2 se mantienen firmes? ¿A qué se puede deber eso, ¿no? Pues probablemente será porque mientras los 10 tenían edificada su casa en la arena, y al ver a esos gigantes se vinieron abajo, los otros 2 tenían su casa edificada en la roca, y aun viendo que eran gigantes, se mantuvieron firmes. Y eso podemos verlo en Mateo 7, del 24 al 27. Ahí nos habla de los 2 cimientos y nos enseña cómo se edifica en la roca y cómo se edifica en la arena. Y dice así: cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y con ímpetu golpearon contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Tenemos unos pasajes que nos puede ser de mucha bendición el meditar en ello. Porque esto exactamente, hermanos, nos puede pasar a nosotros al servir a Dios. Cuando se nos presenta algún gigante, puede llamarle a ese gigante problema, adversidad, etcétera. Y depende de dónde tengamos edificada nuestra casa, pues nos llevará a venirnos abajo o a seguir manteniéndonos firmes. Por eso es muy importante examinarnos para ver dónde estamos edificando nuestra casa, si en la roca o en la arena. Y otro aspecto importante que podemos ver aquí es que la mayoría vieron solo la misión solamente desde la parte física, mientras que los otros 2 lo vieron desde la parte de Dios. Y podemos ver el impacto que tuvo eso
según la perspectiva de cómo vieron la misión. A la mayoría lo llevó a la desconfianza y a la falta de fe, mientras que a los otros dos a la confianza y a la fe en Dios. Y una enseñanza que podemos sacar de aquí, ¿no? Lo importante que es ver las cosas de Dios, no solamente desde la parte física, sino desde la parte de Dios. A través de la palabra, según Él nos dice, para así actuar de acuerdo a su voluntad y no la nuestra, según nos parezca. Unos versículos que podemos ver relacionados con esto está en Proverbios 3, del 5 al 7, cuando dice: fíate de Yahvé de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. No seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Yahvé y apártate del mal. Y la palabra también nos enseña, ¿no?, dónde debemos de poner nuestra mirada mientras vivimos aquí en la tierra. Y eso podemos verlo en Colosenses 3:2, cuando dice: poned la mira en las cosas que están arriba y no en las de la tierra. También dice en el versículo 1: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Otros pasajes que nos puede ser de bendición, meditar y rumiar en ello, en nuestra relación con Dios. Y en el capítulo 14, viendo el resumen, aquí vemos que el pueblo se rebela contra Dios, ¿no?, habiéndose dejado influenciar por el informe negativo de los 10 espías, ¿no? Y se preguntan: ¿por qué Yahvé nos ha traído a esta tierra para caer a espada y a nuestras mujeres e hijos por presa? Mejor es volvernos a Egipto. Y de nuevo vemos a Josué y Caleb animando al pueblo, diciendo que la tierra es buena y que no sean rebeldes contra Yahvé, ni teman al pueblo, porque nos lo comeremos como pan. Pero al seguir el pueblo con esa rebeldía, ¿no?, Dios los castiga sin ver la tierra prometida, que había jurado a sus padres, excepto a Josué y Caleb. Y menos ellos dos terminan muriendo todos los mayores de 20 años. Y de este capítulo vamos a sacar 3 enseñanzas principales que me gustaría compartir. La primera es que Dios tiene sentimientos también. Esto es muy importante de tenerlo en cuenta, hermano, que Dios, aunque sea Dios, tiene sentimientos también, como vamos a ver en este capítulo y en otros pasajes también. Dice en el versículo 11, 22 y 23. Y Yahvé dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? 22 y 23. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Aquí podemos ver, ¿no?, a Dios expresando sus sentimientos de que no está contento con la actitud que está teniendo el pueblo. Y otros pasajes que podemos ver a Dios expresando sus sentimientos está en 2 de Pedro 3:9. Y dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Voy a volver a leerlo porque es impresionante, donde podemos ver también, ¿no?, aquí cómo Dios no retarda su promesa, sino que es paciente con nosotros para que todos procedan al arrepentimiento, ¿no? Y dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Otro pasaje que podemos ver también es Salmo 11:7, si no recuerdo mal, que dice: porque Yahvé es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. En este pasaje también nos muestra la naturaleza y la esencia de Dios, que es justo. Y cuando intencionadamente somos conscientes de esto, que Dios tiene sentimientos también,
pues tendremos mucho más cuidado de nuestra forma de caminar, porque sabemos que según nuestros actos que hagamos nos llevará a agradar más a Dios o a desagradarle. Ya nos procuraremos andar en la carne, porque sabemos que en la carne no puede agradar a Dios, como podemos ver en Romanos 8:8. Y voy a leer hasta el versículo 16. Y dice así: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Y otra enseñanza que podemos ver aquí es sobre la murmuración y las consecuencias que tiene, y es algo que también desagrada bastante a Dios. Como podemos ver en el versículo 27 de Números 14. Y dice así: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? La querela de los hijos de Israel, que de mí se quejan. Otro pasaje que podemos ver sobre la murmuración está en Filipenses 2:14. Y dice así: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Aquí podemos ver claramente que la voluntad de Dios es que todo lo que hagamos, lo hagamos siempre sin la murmuración. Y en Proverbios, aunque no habla directamente en esos pasajes de la murmuración, pero también habla de cosas relacionadas con ello. Está en Proverbios 6, del 16 al 19. Aquí vamos a ver una lista de 6 cosas que aborrece Yahvé, y aun 7 abomina su alma. Y dice así: 6 cosas aborrece Yahvé, y aun 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamiento inicuo, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Otra enseñanza importante que podemos ver aquí sobre este capítulo es sobre la toma de decisiones, cómo malas decisiones traen consecuencias y buenas decisiones traen bendición. Podemos ver las consecuencias que tuvieron la mayoría, ¿no?, debido a esa mala decisión que tomaron, teniendo esa actitud de rebeldía y con la murmuración. Y esas consecuencias podemos verlo en este capítulo, y vamos a leer del 27 al 38. Y dice así: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí, la querela de los hijos de Israel, que de mí se quejan? Diles vivo yo, dice Yahvé, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano, y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis.
En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras reverdías, hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra. Llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo ya he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, serán consumidos, y ahí morirán. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Yahvé, pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Y también podemos ver las consecuencias que tuvieron en Orma por no tomar la decisión de echarle cuenta a lo que estaba diciendo Moisés, terminaron pereciendo, como podemos ver del versículo 39 al 45. Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. Y se levantaron por la mañana, y subieron a la cumbre del monte, diciendo: Henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Yahvé, porque hemos pecado. Y dijo Moisés: ¿Por qué quebrantáis el mandamiento de Yahvé? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Yahvé no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestro enemigo. Porque la Amalecita y el cananeo están allí, delante de vosotros, y caeréis a espada. Pues por cuanto os habéis negado a seguir Yahvé, por eso no estará Yahvé con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte. Pero el arca del pacto de Yahvé y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. Y descendieron el Amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Orma. Y por otra parte vemos a Josué y Caleb librándose de esas consecuencias al haber tomado una buena decisión delante de Dios, de confiar en Él y hacer su voluntad. Como podemos ver los versículos 24, 30 y 38. Y dice así: Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Versículo 30. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano, y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Versículo 38. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Y con esto, hermanos, podemos ver lo importante que es las decisiones que tomamos delante de Dios en cualquier aspecto. Cómo malas decisiones traen consecuencias y buenas decisiones traen bendición. Y podemos ver algunos ejemplos con la palabra, como en Deuteronomio 30, 19. Dice: A los cielos y a la tierra pongo hoy por testigo contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Aquí podemos ver, según la decisión que tomamos, cómo cambia el rumbo de nuestra vida por completo, al camino de la maldición y de la muerte, o al camino de la bendición y de la vida. Otro ejemplo que podemos ver está en Mateo 7, 13 y 14, y dice así: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí podemos ver también cómo, según la decisión que tomamos, sobre cuál camino elegimos escoger, si el ancho o el estrecho nos lleva a la vida o a la perdición. Hay un principio de Dios que está en Gálatas 6:7, que dice: No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pues hasta aquí, hermanos,
Espero haber aportado mi granito de arena para seguir creciendo en el Señor. A Él sea toda la gloria y honra. Amén.